conmigo. El poder del posicionamiento en Dios. Abra su Biblia conmigo ahora. Romanos capítulo de número 8. Mientras usted encuentra, yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero glorificar a Dios por este privilegio. Alabo a Dios por la vida de mis pastores, por la confianza. Glorifico a Dios por mi familia, que está siempre allí animándome, intercediendo por mí. Alabo a Dios por su vida. Doy gracias por todos aquellos que estuvieron orando por mi vida. Sigo en proceso de recuperación, pero yo puedo decir que 80% de todas las enfermedades que estaba ya no están, para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios es fiel y nuestro cuerpo es templo y morada de su espíritu. Amén. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 y 6 es lo que vamos a estar leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Solamente hasta ahí podéis tomar vuestros asientos, glorificando al Señor. Gracias al Ministerio de Alabanza. Dios vos siga bendiciendo poderosamente. El poder del posicionamiento en Dios. Cuando nosotros hablamos de posicionamiento, tenemos que entender bien qué significa la palabra en sí. Y según el diccionario de la lengua española, posicionamiento es la acción o el efecto de posicionar. En otras palabras, es ponerse en una posición específica. Y el posicionamiento, mis hermanos, es clave, es una pieza fundamental para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de estar en un local físico, como nosotros estamos aquí hoy en un local físico, sino que de estar en la posición correcta. Estar donde Dios quiere que nosotros estemos y como Él quiere que nosotros estemos. Amén. O sea, no se trata de venir a los cultos, no se trata de venir a las reuniones, se trata de estar posicionados en Dios. El posicionamiento, Pastor Henry, es fundamental en todas las áreas de nuestras vidas. O sea, ya sea en nivel físico, ya sea en nivel emocional, en nivel conyugal, en nivel social, ya sea en nivel laboral y principalmente a nivel espiritual. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo y yo anhelo un crecimiento, si yo anhelo una promoción, es fundamental que yo venga a posicionarme y dar mi mejor a esta empresa. Es fundamental que yo me posicione al cargo a cual yo fui contratada y dar así mi mejor como empleada. Amén. Si los esposos quieren, por ejemplo, el respeto de sus esposas como hombres, ellos deben posicionarse como sacerdotes dentro de sus hogares. Si los padres quieren el respeto y la obediencia y los resultados de sus hijos, ellos tienen que posicionarse en amor y ellos tienen que posicionarse en autoridad sobre ellos. No solamente autoridad como padre y madre en la tierra, pero como autoridad espiritual sobre sus hijos. Si yo
quiero disfrutar de las bendiciones espirituales, no podía ser diferente. Yo tengo que posicionarme en Dios. Es importante, hermanos, porque el lugar donde nosotros nos ubiquemos puede determinar tanto el fracaso en nuestras vidas como también el éxito y nuestro propio crecimiento. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, el posicionamiento juega un papel crucial en nuestras vidas, o sea, un papel de suma importancia. Todo creyente en Jesucristo necesita tomar una posición, o si no, terminará siendo una presa muy fácil para nuestro adversario y jamás logrará alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Es imposible un cristiano servir a Dios con excelencia viviendo de cualquier manera. Es imposible un cristiano servir a Dios con excelencia viviendo conforme a su voluntad, viviendo conforme a su querer, viviendo conforme a su carne. Y el apóstol Pablo dejó muy claro en Romanos 8:9 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. El posicionamiento, Él va a determinar el acceso a las promesas de Dios. Usted puede tener las 8.810 promesas aproximadamente, pero si usted no se posiciona como Dios quiere, ninguna de ellas se cumplirá. Y no hay posicionamiento si yo ando conforme a la carne. No puede haber un posicionamiento en Dios si yo no empiezo a andar en el Espíritu. El propósito de Dios para mi vida y para su vida exige una posición correcta. Por ejemplo, necesita un posicionamiento en fe y en obediencia. Voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo de número 12, del versículo 1 al 3, es un pasaje que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Dios llama a Abraham y le da un orden para salir de su casa, de su tierra, de su parentela, ¿verdad? A la tierra que el Señor le mostraría, ¿verdad? El cumplimiento de este propósito, Pastor Domicio, en la vida de Abraham dependía totalmente de su fe y de su obediencia al cambio de posición que Dios le estaba dando en aquel momento. El problema de nosotros es que la mayoría de las veces no queremos cambiar de posición, no queremos salir de nuestra zona de conforto, no queremos salir de nuestra tranquilidad, confiar en la provisión de Dios. Muchas veces no queremos confiar en la dirección de Dios. Dios nos llama a mover en una mentalidad de fe y una mentalidad de obediencia. Me llama la atención, permítame conjunturar en los días actuales. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te mostraré. Dios nos dijo: sal afuera. Cuando mires la calle, entrarás a la derecha, después entrará a la izquierda y seguirá hasta allí o hasta donde. O Dios nos dijo: pon el GPS en tu móvil y allá usted va a encontrar la localización. No fue eso lo que Dios dijo a Abraham. Dios no le dio ninguna explicación. Dios solamente dio un orden a él. Y Dios le ordena, sin dar, pastor, ningún detalle específico a Abraham. Y lo que más me llama la atención es que él obedeció sin cuestionar y sin dudar. La fe que este hombre tenía permitió que él avanzase sin ver el destino. Y ahí hay otro problema en nosotros. Cuando Dios nos da un orden, nosotros empezamos a instigar a Dios. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero dónde voy a ir?
¿Y qué pasará en aquel lugar, Señor? Vale, tú me estás dando el orden, pero ¿cómo voy a salir sin dinero? ¿Cómo voy a salir si no tengo recursos? ¿Cómo va a ser más adelante? Y este es el problema nuestro. Pero Dios nos llama a posicionar en fe sin necesidad de tener todas las respuestas. Porque cuando yo me posiciono en fe, yo me levanto en obediencia. Y no importa lo que Él dice, no importa si no tengo las directrices. El Dios que yo confío, el Dios que yo tengo fe, Él va a proveer todo cuanto yo necesite en el camino. Aleluya, aleluya. Él proveerá. Pero escúchame bien. El posicionamiento en fe y en la obediencia muchas veces implica sacrificio. Dios probó la fe y la obediencia de Abraham pidiéndole a su Isaac como sacrificio. El posicionamiento en la fe y en la obediencia implica renuncia. Renunciar a mi carne, renunciar a mis deseos. Es decir, cuando mi carne quiere acostarse, mi espíritu me dice, yo tengo que orar. Cuando mi carne quiere comer, mi espíritu dice, ni solo de pan vivirá el hombre. Tienes que ayunar. Es renunciar toda mi soberbia, es renunciar toda mi arrogancia, es renunciar el chisme, es renunciar la rivalidad que hay en el medio del pueblo, porque todos somos miembros de un solo cuerpo y cada uno con su función específica. Aleluya. El posicionamiento en la fe y en la obediencia, pastor, implica lágrimas. Porque tenemos que hacer lo que no queremos. Pablo lo dejó muy claro en Romanos 7, el versículo 19 y el 20. El posicionamiento implica lágrimas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El posicionamiento va a demandar lágrimas, porque yo tengo que hacer lo que muchas de las veces yo no quiero, pero yo tengo que hacer porque yo tengo un compromiso con Él, porque Él me demanda posicionarme en Él. Aleluya. El posicionamiento en fe implica búsqueda. Nosotros sabemos, yo no sé si usted sabe, pero hay 3 tipos de fe. Si usted no lo sabe, mira, ahora ya tiene algo a más para apuntar. 3 tipos de fe nosotros tenemos. La primera fe que nosotros encontramos está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el versículo 5, donde los discípulos dijeron al Señor: aumentanos la fe. No es que ellos no tenían fe, pastor, es que la fe de ellos era la fe natural. ¿Sabe cuál es el problema? Todos nosotros tenemos esta fe natural, pero el problema es que la fe natural, cuando viene el problema, cuando viene la escasez, cuando viene la diversidad, ella titubea. El problema es que cuando tenemos nuestra fe natural, no somos capaces de activarla para poder vivir el sobrenatural, porque el natural se queda abajo. El sobrenatural va mucho más allá de lo que veo, va mucho más allá de lo que tengo, va mucho más allá de lo que soy. La segunda fe, vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo de número 9, es la fe como don del Espíritu Santo. Dice, y otra fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y la tercera fe es la fe como fruto. Gálatas capítulo 5, versículo
22. Para posicionarme en Dios, yo no necesito la fe natural. Para posicionarme en Dios, yo tengo que creer y yo tengo que buscar. Espíritu Santo de Dios, el fruto viene de ti. Espíritu Santo de Dios, el don viene de ti. Yo me posiciono, no importa la circunstancia, no importa de qué manera que yo esté. Yo estoy dispuesto a posicionarme en fe. Aleluya. Porque la fe trae la obediencia. Van juntas. La fe trae la obediencia. Abraham creyó y obedeció y vivió el milagro. Pero el poder de posicionamiento de la fe y de la obediencia también trae recompensas a nosotros. Génesis capítulo de número 22 del versículo 15 al 18. Dios bendijo a Abraham por su fe. Dios le prometió una descendencia numerosa y que sería de bendición para las naciones. Su obediencia impactó generaciones. Dios haría de él una gran nación. Y cuando vamos a Gálatas 3:29, vemos el cumplimiento en Israel y el cumplimiento en la descendencia espiritual. O sea, en Gálatas 3:29 vemos el cumplimiento en nosotros, donde Pablo dijo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oh gloria, oh gloria a Jesús. Dios honra a aquel que obedece. Dios honra a aquel que tiene fe. Dios honra, y el posicionamiento trae bendición no solamente para mi vida. El posicionamiento no trae bendición solamente para tu vida, Lucas. El posicionamiento no trae bendición solamente para ti, pastor. Trae bendición para los demás. Trae bendición para aquellos que usted ora. Trae bendición para aquellos que usted habla. Trae bendición para aquellos que están en tu entorno. Aleluya. Dios honra todo aquel que confía y obedece sin reservas. Necesitamos, iglesia, necesitamos urgentemente un posicionamiento en Dios. Es urgente este posicionamiento. Nuestra relación con el Señor muchas veces se ve afectada, Pastor Henry, porque no hay un posicionamiento de nuestra parte. Porque no hay un posicionamiento espiritual en nosotros. Santiago capítulo de número 4 versículo de número 8 dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, cuando nos acercamos al Señor con un arrepentimiento, cuando nos presentamos ante Él con una búsqueda sincera, Él se acerca a nosotros con comunión. Él se acerca a nosotros con intimidad. Necesitamos un posicionamiento. Pero no solamente en fe y en obediencia, sino que necesitamos un posicionamiento espiritual. Solamente un posicionamiento espiritual nos va a permitir vivir la victoria. Nos va a permitir recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Escúchame bien, iglesia, lo que voy a decir. Si estamos mal posicionados, es porque aún no hemos entendido el reino. Fuerte. Si estamos mal posicionados es porque no hemos entendido el reino. Y hay más. Y si no conocemos al reino al cual Jesús enseñó, no podremos enfrentar al enemigo. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Aleluya. Primero libro de Samuel, capítulo de número 17, el versículo 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh, gloria. ¿Ya paraste para imaginar esta escena? Luego dice que la Biblia es aburrido. Yo intenté visualizar esta escena. Hermano, es algo tremendo. ¿Quién era David en aquella época? David no pasaba de un muchacho. David estaba acostumbrado a una vida tranquila allí apacentando las ovejas de su padre. Y de repente David se encuentra frente a un gigante. No era un gigante que un hombre tenía miedo. No era un gigante que 10 hombres tenían miedo. Era un gigante donde todo un ejército le temía. Frente a un gigante armado de los pies a la cabeza, David se planta allí. David no tuvo miedo. David no comparó las armas de su oponente con las suyas. Hasta porque, Pastor Henry, porque David no llevaba arma. Pero sabe una cosa, David cogió algo muy poderoso. David cogió, pastor, el arma del posicionamiento en Dios. Se enfrentó a él, lo mató, lo decapitó. Porque cuando nos posicionamos en Dios, vencemos gigantes, echamos por tierra todo el enemigo, echamos por tierra todo lo que se nos afrenta. Aleluya, aleluya. Oh, el posicionamiento en Dios trae victoria. Derriba gigante, derriba los problemas. El posicionamiento trae milagro. Aleluya, aleluya. Y uno de los mayores desafíos de la iglesia en el Señor que nosotros enfrentamos hoy es el posicionamiento verdadero en Cristo. Cuando buscamos la palabra de Dios, nosotros debemos entender esta revelación. Nosotros debemos entender que es necesario un posicionamiento. Necesitamos posicionarnos en relación a esta batalla que nosotros estamos enfrentando. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nosotros vemos el ejemplo de hombres y mujeres que se posicionaron en el Señor, se mantuvieron firmes y obtuvieron victoria y salieron victoriosos. Nosotros debemos entender que Satanás no está jugando de matar. Satanás no está jugando de hurtar. Satanás no está jugando de destruir. Esta es su misión. Y escúchame bien, él lo hace muy bien. No podemos engañarnos pensando que Satanás se dará por vencido. Nosotros lo damos por vencido, pero Satanás no se da por vencido. Él luchará todos los días. Él luchará todos los momentos para tratar de socavar la fortaleza de la iglesia de Jesucristo. Y como resultado, nosotros estamos viendo hogares destruidos, matrimonios destruidos, ministerios destruidos, personas con la vida totalmente destruidas. Aleluya. Personas con la vida totalmente devastada. ¿Por qué? Porque faltó un posicionamiento en Cristo. El problema nuestro es que no nos preparamos antes de la batalla. El problema de nosotros es que nos quedamos acomodados. Y cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, es que nos acordamos que somos soldados de Cristo. Un soldado se prepara antes. Un soldado se prepara antes
antes de ir a la guerra, se prepara antes de ir a la batalla, porque cuando hay un preparo, porque cuando hay un posicionamiento, la victoria es garantida. Aleluya. Aleluya. Y ahí viene una pregunta. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa, necesitamos asumir nuestra posición ante el mundo espiritual. El problema es que nos olvidamos quién somos. El problema es que la mayoría de las veces caminamos como derrotados, como fracasados, y no asumimos la posición que nos corresponde. La posición que tenemos que asumir es nuestra posición de hijos. Vuelvo a repetir, de hijos. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Efesios capítulo de número 1, versículo de número 5 y número 6 va a decir: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hey, escúchame una cosa: el ser hijo de Dios no es solamente una cuestión de identidad. El ser hijo de Dios no es solamente una cuestión de palabrería. Ser hijo de Dios no es solamente, pastor, una cuestión de saber quién yo soy. No, 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 no. No es suficiente con que yo sepa que yo soy hija de Dios. Hey, sino que es una cuestión de posicionamiento y de acción, es decir, posicionarme y accionar. Es decir, lo que yo tengo que entender, lo que yo tengo que asimilar, es que yo necesito vivir como un hijo de Dios. Aleluya. No basta saber que soy hija de Dios, yo tengo que vivir como hija de Dios. Para que me entienda mejor, tenemos que saber quién somos en Cristo, porque solamente así vamos a usar los derechos y los privilegios que surgen de la autoridad de Él, obtenida en la cruz del Calvario. La segunda cosa, reconocer que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Él no murió porque Él quiso morir, Él murió para rescatarnos. Él resucitó y nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas, su luz admirable. Salmo de número 40, el verso de número 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si tú no tienes bastante con eso, vamos allá. Efesios capítulo de número 1, versículo de número 13. Él nos selló con el Espíritu Santo. Si esto te fuera poco, primera carta a Corintios capítulo de número 3, versículo de número 16. Él nos hizo templo y morada de su Espíritu. Ay, no es suficiente. Segundo Corintios capítulo de número 5, versículo de número 20. Él nos hizo embajadores de Cristo. Aleluya. ¿Quiere más? Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, la parte A. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otra versión, propiedad exclusiva de Dios. ¿Es poco? ¿Es poco? Vamos para la Biblia. Él también compartió con nosotros la autoridad que recibió del Padre.
Evangelio de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Él compartió con nosotros autoridad sobre el enemigo. ¿Quiere más? Biblia, Marcos, capítulo de número 3, versículo 14 y 15. Él compartió con nosotros autoridad para expulsar demonios y para sanar a todo enfermo. Y expulsar demonios. Cuando asumimos nuestra posición en Cristo, recibimos autoridad de Él. Y entonces sí estamos listos para enfrentar cualquier desafío que se nos interponga. La palabra de Dios nos enseña, Santiago capítulo de número 4, versículo de número 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escúchame bien. Si no nos mantenemos firmes, el miedo va a gobernar nuestras vidas. Si no nos mantenemos firmes, el miedo se apoderará de nosotros y el diablo nos vencerá. Pero esta nuestra arma contra el enemigo es el posicionamiento en Cristo. Todo lo que necesitamos, pastores, es un posicionamiento correcto. Y aquí ya voy finalizando. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿qué es lo que te está impidiendo posicionarse? ¿Qué te está impidiendo levantar y decir: hey, aquí, Señor, tú me llamaste para un propósito? Ya basta de ser cobarde, ya basta de huir. Hoy escucharé tu llamado y me posicionaré. Aleluya. Unos no se posicionan porque no quieren dejar el pecado. Tiene su pecadito allí de estimación, no quiere dejarlo. Otros no quieren posicionarse porque por la carnalidad. Otros porque se ve muy joven. Es pronto aún. Si el año de posicionamiento es hasta diciembre, hay tiempo. Necio, si el Señor pide hoy tu alma. Otros no quieren posicionarse simplemente porque están desanimados. Adentro el desánimo en él. ¿Y qué es lo que provoca el desánimo? Problemas personales. Los problemas familiares provocan desánimo. Los fracasos y pérdidas provocan desánimo. Pero principalmente los ataques espirituales. El desánimo tiene un peligro muy grande, Pastor Domicio. El desánimo nos paraliza espiritualmente. El desánimo nos hace perder la fe. El desánimo nos hace dejar de orar. El desánimo nos hace dejar de ayunar. El desánimo nos hace dejar de alimentar a nuestro espíritu. El desánimo distorsiona nuestra visión. El desánimo nos aleja de Dios y muchas veces nos aleja de los demás. El desánimo nos hace sentir solos. El desánimo nos hace sentir sin esperanza. Y hay personas aquí que están pasando por desánimo espiritual. Hay personas aquí que están preguntando: pero yo reconozco que yo estoy desanimado, pero ¿qué puedo yo hacer para salir de este desánimo? Yo tengo la respuesta para ti. Primeramente, tú tienes que recordar cada una de las promesas, que no fue el pastor que te hizo, no fue tu madre que te lo hizo, fue el Dios Todopoderoso. Tú tienes que volver a una vida de oración. Tú tienes que volver a una vida de quebrantamiento. Tú tienes que volver a una vida de humillarse a los pies de Él. Tú tienes que renovar tu confianza en Él. Hermanos, el desánimo es una batalla real. Pero Dios siempre nos da la herramienta para vencerla. Aleluya.
¿Cuántos quieren la herramienta para vencer el desánimo? ¿Cuántos quieren, de verdad? Biblia, Efesios capítulo de número 6, del versículo 10 al 18. La armadura de Dios es la herramienta que el Todopoderoso dejó para nosotros vencer la batalla del desánimo. Aleluya. Hey, Salmo 42, verso de número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Como el salmista hizo, nosotros debemos hablar a nuestra alma y recordar a ella que nuestra esperanza no está en lo que yo estoy viviendo hoy. Tu esperanza no está en tu circunstancia actual. Tu esperanza no está en esta escasez. Tu esperanza está en el Señor. ¿Qué nos impide más de posicionar? Y con esto ya voy a terminar. Comodismo espiritual. Yo se lo voy a decir. Comodismo espiritual. ¿Qué es el comodismo espiritual? Es aquella actitud de conformismo. Es aquella persona que ya no busca crecer en la fe. Aguanta. ¿Sabe qué es el comodismo? Aguanta. Yo tuve que aguantar primero que ustedes. ¿Sabe qué es el comodismo? Es una vida sin pasión por Dios. É uma vida sem paixão por Deus. Perderam o primeiro amor. Como disse Apocalipse 2:4. Muitos perderam, pero muitos aún ni siquiera lo vivieron. Muitos llevan años y nunca se enamoraron de Él. Y por esto vino el comodismo. Con que yo venga al culto domingo es suficiente. Con que yo venga los miércoles es suficiente. Estamos en invierno, con que yo venga a calentar esta sillita es suficiente. No permita que el comodismo espiritual paralice lo que Él tiene en su vida, porque los propósitos de Él son mayores y son mejores. Aleluya. Y así como el desánimo, el comodismo espiritual también tiene sus peligros. El comodismo espiritual nos hace indiferentes a la voz de Dios. Nos hace insensibles a la voz del Espíritu Santo. Creemos que estamos bien e endurecemos nuestro corazón. Yo estoy bien, la fulanita no me viene a dar sermón. A mí nadie me va a decir nada. El comodismo espiritual nos lleva a la tibieza. Y Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré. La tibieza nos impide de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos está llamando. El Señor nos llama en su palabra, Mateo capítulo 5 del versículo 13 y el 14, para ser sal de la tierra y luz para el mundo. Póngase de pie, por favor. ¿Qué nos impide de posicionar? La falta de santificación. La falta de santificación nos impide posicionar.
La santificación, ella incluye no solamente una separación, sino que una dedicación. La santificación es una vida regenerada y dedicada al servicio divino. Hay un versículo que todos nosotros sabemos de memoria. El problema no es el cuánto sabemos, es el cuánto practicamos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Somos exhortados por la palabra a ser santos. Somos exhortados por las escrituras a vivir en santidad. Segunda carta de Corintios capítulo de número 7, el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. No es algunas inmundicias de la carne, es toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad es el incenso diario que nosotros quemamos a Dios, Pastor Domicio. Es el sacrificio, Wilson, que nosotros ofrecemos a Él cada día. Santidad es nuestro tributo diario a Él. Y como yo soy una mujer muy temerosa del Señor y muy obediente, y a la vez, según qué cosa, hasta un poquitín cobarde cuando se trata de decir, porque la palabra dice: hay de aquel que dice, así dice el Señor, sin que Él lo haya dicho. Yo tengo mucho miedo cuando Dios me da algo, pero es en el temor del Señor que yo voy a decir algo que Dios me dio. De domingo a lunes yo me acosté más o menos a las 5 a las 6 de la mañana. Dios me enseñó algo. Yo estaba en la tribuna predicando la palabra del Señor. Mientras yo predicaba, pero yo estaba aquí más hacia atrás. Mientras yo predicaba, la iglesia del Señor, unos estaban en el móvil, otros estaban en un círculo riéndose, hablando, otros mirando tonterías al aire. En conclusión, toda la iglesia estaba dispersa. Ninguno paraba para poner atención en lo que yo predicaba. En un momento yo dejé el micrófono, seguí hablando. La pastora se posicionó aquí y dijo: hija, no te están escuchando porque está así el micrófono. Volví, cogí el micrófono y la iglesia seguía despierta. Yo empecé a llorar, pastor. Yo digo: Dios, ¿qué está pasando? Señor, mi vida está en el altar, Señor. ¿Qué pasa? El problema es conmigo. Y yo escuché a Ramanara Suricanta, la voz del Señor que decía: el problema no es tú, mi hija. El problema es mi pueblo, porque muchos están hablando en mi nombre, pero mi iglesia está dispersa, mi iglesia está dormida, mi iglesia no pone atención. No es a ti que no están escuchando, es a mí, y mi mano pesará sobre muchos. Hay muchos que perdieron el temor. Hay muchos que ya no tienen reverencia cuando adentran aquí. Pasan todo el culto escribiendo, mirando el móvil. Y la palabra dice: guarda tu pie cuando entrares en la casa del Señor tu Dios. Tienes que hablar. Habla en tu casa. No pierdas el tiempo venido aquí para no cultuar. Él está volviendo, y todo aquel que estuviere desapercibido se va a quedar.
porque es tiempo de posicionamiento. O sirves al Dios de santidad o lo dejas. Si eres limpio, límpiese más. Pero si eres inmundo, súciese más. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios venga a despertarnos aunque sea palos. Porque yo quiero ir al cielo. Yo no quiero estar aquí, pastor. Yo quiero subir al sonar de aquella trompeta. Yo quiero ir. Yo quiero asentarme en la mesa aquella y que Él me sirva. Así que, iglesia, posicionamiento. No permita que tu trabajo te quite el foco de lo que Dios tiene para su vida. No permita en el nombre de Jesús que el celular te quite de la presencia de Dios. El móvil es bendición para nosotros que sabemos usar. Hay momentos que no es tiempo de moverse con el celular. Salomón dijo: hay un tiempo determinado para todas las cosas. Hay tiempo del ocio, hay tiempo de la familia, pero ahora es tiempo de buscar a la presencia de Dios, porque Él está volviendo y llevará a su pueblo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias por la... Yo no sé quién está desanimado aquí. Quizás tú estás pasando por desánimo. Quizás tú estás pasando por una lucha muy difícil. Quizás en una enfermedad que te hizo quitar los ojos del Señor. Pero en esta noche Él no te trajo aquí para mirar lo cuánto yo adelgacé. No. Él no te trajo aquí para que tú saludara al pastor porque estuvo unos días fuera, aunque eso está bueno. Él te trajo aquí porque Él tenía un encuentro contigo, porque Él quería tratar en su vida. Así que yo no sé lo que tú está pasando, pero el Señor conoce tu corazón. Levanta tus manos y empiece a derramarse ante la presencia de Él. Yo voy a hacer esta oración, pero hay batallas que es usted mismo la que tiene que vencer. Hay murallas que no es mi oración que va a derribar, sino que es tu oración. Aleluya. Así que levanta sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Padre, tu palabra fue ministrada, Señor. Yo no sé cómo estas vidas adentraron en este lugar, Señor, pero tu palabra dice: venid a mí vosotros que estáis trabajados y sobrecargados, porque yo vos aliviaré, Señor. Padre, hay personas que no eran para estar aquí. Hay personas, oh Dios, que ya era para estar bajo tierra, pero tu amor y tu misericordia rescató, Señor. Pero en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús, quita todo bozal que puede estar en la boca de tus hijos. Quita todas las cadenas, Señor, que no tiene permitido que tus hijos avancen, que tus hijos prosperen, que tus hijos sigan el llamado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, cuántos corazones lastimados en este lugar. Cuántos ministerios frustrados, cuántas personas frustradas, Señor. Ay, Espíritu Santo de Dios, empieza a tocar, empieza a ministrar en esta hora. Va limpiando estos corazones, va limpiando, Señor, todo aquello que está estorbando, todo aquello que está impidiendo tu obrar, Señor. Y que la vida salga de aquí llenas de tu presencia, llenas de tu Espíritu Santo. Aquí el diablo pensó que te había liquidado. El diablo pensó que te había destruido, porque hay muchas ganas que usted perdió. Hay muchas heridas aún en tu corazón que no fueron sanadas. Pero así te dice el Señor: lo que Él no sabía
es que aunque intentase destruir el corazón de él, las raíces se quedaron. Las raíces están ahí, y a su tiempo Dios volverá a levantar. A su tiempo Él pondrá ese anhelo otra vez, aquella pasión que tú tenías, aquel amor que tú tenías por almas, porque el Señor te llamó para apacentar, el Señor te llamó para cuidar de ovejas heridas, para cuidar de enfermos. Raba Surianda Ramanaga Suricanta. Reciba ahí el renuevo de parte de Dios. Reciba ahí el aceite fresco sobre su vida. Uraba Sure de Candarama Nara Suria. Oh Espíritu Santo de Dios, levanta ministerios en este lugar, Señor. Rompa con toda atadura, rompa con todo el yugo, rompa con todos los grillones, Señor. Todo lo que nos está estorbando, Señor, ayúdenos, Padre. Queremos vivir el sobrenatural, queremos posicionarnos, Señor. Somos hijos, somos hijas, Señor, y como tal somos embajadores de Cristo. Somos más que vencedores por medio de tu palabra. Reprendo todo cansancio, reprendo todo desánimo, reprendo toda amargura, reprendo toda opresión, reprendo todo espíritu de depresión, todo complejo de inferioridad que hay aquí en este lugar, que caiga por tierra ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.